En este pequeño tutorial vamos a observar cómo se desarrollan los problemas de transporte. Los problemas de transporte son problemas de programación lineal que se fundan en la necesidad de llevar unidades de un punto específico llamado fuente u origen hacia otro punto específico llamado destino. Los principales objetivos de un modelo de transporte son la satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos y, claro está, la minimización de los costos relacionados con el plan determinado por las rutas escogidas. Los elementos entonces de un problema de transporte son: como primera medida, encontramos la matriz de demandas ofertas con las respectivas asignaciones a las cuales vamos a llegar. A esto les llamamos orígenes, a la primera columna. A la primera fila se le llamarán destinos. Estas son las demandas de cada uno de los destinos. Estas son las ofertas de cada uno de los orígenes. Y finalmente encontramos los costos de envío por unidad desde los orígenes hacia los destinos. Los tipos de problema de transporte son: el primero, donde las demandas es igual a las ofertas. El segundo tipo es donde la sumatoria de las demandas es mayor a la sumatoria de las ofertas. Y por último, donde la sumatoria de las demandas es menor a las ofertas. Algoritmo de solución: encontramos los tres principales, que son la esquina noroeste, los costos mínimos y el de aproximación de Vogel. Vamos a comenzar entonces con el primer caso de problema de transportes, donde la sumatoria de las demandas es igual a la sumatoria de las ofertas. Lo primero que comenzamos entonces a realizar es la verificación de la sumatoria de las demandas y las ofertas. Entonces vamos a sumar la demanda y vamos a sumar las ofertas. Vemos que la sumatoria es igual a la oferta. Aquí tengo una pregunta: ¿la demanda igual a la oferta? Entonces vamos a colocar aquí que sí. Listo. Entonces dice que proseguir sin balancear, es decir, vamos a comenzar a desarrollar el problema. Vamos a comenzar con el primer algoritmo que tenemos aquí, que se llama esquina noroeste. Entonces el algoritmo de la esquina noroeste nos dice que debemos situarnos en la parte superior izquierda de la tabla, la cual es esta. Antes de comenzar a desarrollarlo, yo voy a crear algo aquí que se llame diferencia, donde le voy a decir que la sumatoria de esta oferta menos menos esta asignación menos esta última, para ir verificando cuando tengamos los valores 0, es que ya hemos asignado completamente. Asimismo, voy a hacerlo por columna, diciéndole que la resta de estos valores me la controle hasta llegar al valor 0, y tendría de esta forma. Y colocándome aquí en la parte de abajo y extendiéndolo, encuentro la misma fórmula para la siguiente columna. Muy bien, entonces me sitúo en la esquina noroeste de esta tabla, que es esta primer casilla. Entonces el cruce es entre esta oferta y esta demanda que yo tengo acá. El valor menor entre 125 y 130 es 125. Como la diferencia me dio 0, quiere decir que esta columna ha quedado asignada. Ahora me quedan estas casillas sin asignar. Me sitúo en la esquina noroeste de la misma, que es esta. El cruce entre estos dos valores es 5 y 115. Asigno el menor de los dos, que es 5. Lo que quiere decir que entre 125 más 5 da 130. Como la diferencia me ha dado 0, entonces
Esa fila ha quedado asignada. Me sitúo en la esquina noroeste de estas cuatro y sería esta de acá. El cruce entre 140 y 110, el menor es 110. Lo coloco aquí, lo cual indica, como la diferencia me dio 0 por columna, que esto ha quedado asignado. Me coloco en la esquina noroeste, que es este de acá, el menor entre 30 y 140, que es el cruce, sería 30, lo que quiere decir que esta fila está asignada, y el cruce entre 110 y 110, el menor es 110, lo cual indica que ha quedado completamente asignada. La tabla está completamente asignada cuando las diferencias dan 0. Ahí ha quedado resuelto. Entonces vamos a colocar aquí algo que se llame valor de envío. Y en este valor de envío, lo que yo voy a hacer es decir que este valor, esa cantidad por su costo de envío, más esta 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 cantidad por su costo de envío, más esa cantidad por su costo de envío, más esa cantidad por su costo de envío, sería el valor total de envío. Vamos a darle un formato para que nos aparezca en signo pesos. Y observamos que el valor de envío por el método de la esquina noroeste es 8.555 pesos, lo cual indica que yo tengo que enviar 125 unidades desde Sogamoso hasta Cali a un valor de 23 pesos cada uno, 5 unidades de Sogamoso a Palmira a 24 pesos cada unidad, y así sucesivamente con toda la matriz. ¿Listo? Vamos a copiar esto entonces para resolverlo por el siguiente método, que es denominado costos mínimos. Bueno, ¿qué nos dice? Ya sabemos que la sumatoria es igual a la oferta, entonces proseguimos sin balancear. ¿Qué nos dice el algoritmo de los costos mínimos? Nos indica que en la tabla debemos identificar el costo más barato de envío. Entonces voy a identificarlo. El costo aquí es este de 21 pesos. Ahí voy a hacer asignación. Vemos que el cruce de esta casilla es 140 y 125, lo cual indica que el menor de esos valores es 125, y me dice además que por esa columna ya encontraría yo una asignación. Me ubico en el siguiente costo menor, obtengo dos costos. Fíjense que tenemos el 22 y este 22 de acá. ¿Cómo hago el desempate? Miro que el cruce acá entre 15 y 115, aquí sería 115. Vamos a hacer lo siguiente para que tengan una ilustración como más clara. Vamos a decir entonces acá, bueno, vamos entonces a mirar acá que en este 22 el menor valor es 15 y vemos que el menor valor entre este 22 es 110. La teoría dice que hago la asignación donde el valor sea mayor. Entonces veo que el valor es mayor aquí en 110. Entonces esto vamos a dejarlo por acá, que este me sirve. Y voy a colocar acá entonces mi asignación de 110. Claro, porque sale más económico asignar una mayor cantidad a un costo más barato. Entonces, esto ya ha quedado asignado por ese lado. Me voy a la siguiente tabla y el menor costo sigue siendo 22. El cruce entre 22 y 115, el menor es 115, lo cual me indica que esto ha quedado resuelto.
Sigo con la tabla y el menor valor entre 24 y 25 es 24. El menor cruce entre 130 y 100 es 100, lo cual indica que esta columna está satisfecha y aquí me quedan los 30 restantes, lo cual me indica que ha quedado resuelto por el método de los costos mínimos. Recordemos que la esquina noroeste nos da un valor de 8.555 y aquí nos dio un valor de 8.525. Hasta ahora este es el más económico. Bueno, vamos a crear entonces uno aquí que se llame aproximación de Vogel. Vamos a volver estos valores a ceros. Para continuar con el problema. Bueno, ¿qué nos dice la teoría de los costos según la aproximación de Vogel? Nos dice que creemos algo que se llame penalización, lo cual voy a crearlo por acá, miren. A eso voy a llamarlo una penalización. Listo. Voy a insertar por acá. Vamos a insertar por acá. Y a eso le vamos a llamar penalización. Borro estos valores. Y la vamos a definir identificando los dos menores costos por fila y por columna. Entonces comenzamos por fila. Identificamos los dos menores costos de acá. Es 23 y 24 y los vamos a restar entre sí para hallar la penalización. Vamos a la siguiente y los dos menores costos son 21 y 22, donde la resta de ellos es 22 menos 21. Voy a la siguiente y los dos menores costos resultan ser 23 y 22, donde la resta es 1 también. Me voy y hago lo mismo por columna. Entonces yo obtengo que mis dos menores costos son 21 y 23, entonces 23 menos 21. Yo encuentro acá que los dos menores costos son 22 y 23. Lo resto y encuentro acá que los dos menores costos son 22 y 24. Entonces obtengo estos valores de la penalización. Con estos valores de la penalización, lo que voy a hacer es identificar la mayor penalización y hacer la asignación allí. Las mayores penalizaciones me dieron entre estas dos columnas, donde está el 2. Observemos, acá está 2, acá está 2. Voy a identificar ahora el menor costo de los dos para hacer un desempate. El menor costo de acá es un 21 y el menor costo de acá es un 22. Entonces observo que el menor costo es un 21. Ahí voy a hacer yo la asignación. Entonces, entre 140 y 125 resulta ser menor 125. Tendría ya resuelta la columna. Como resuelvo esta columna, esa penalización desaparecería. Entonces, me voy de nuevo por fila y hago el mismo procedimiento. 25 menos 24. 25 menos 24. Aquí 24 menos 22. Y aquí 23 menos 22. Por columna veo que no me afectó para nada. Entonces yo encuentro dos valor con el mismo, con la misma penalización. Encuentro esta fila con 2 y esta columna con 2. Entonces voy a identificar el menor costo. Menor costo de esta fila resultaría siendo este 22 y menor costo de esta columna resultaría siendo este 22. Entonces, ¿cómo hago yo el desempate? Me sitúo aquí en este 22 y miro cuánto puedo asignar. Entonces en este 22 yo podría asignar
asignar 15 porque es esta diferencia que tengo, y asimismo en el otro 22 yo podría asignar el menor valor del cruce, que sería 110. Entonces yo veo que el menor valor es 110. Entonces yo lo que voy a hacer es a realizar una asignación aquí donde tengo el 110. Donde obtengo el 110, lo que voy a hacer es a determinar que la fila ya está completamente satisfecha. Entonces, como la fila ya está satisfecha, esta penalización me sobraría. Y voy y determino de nuevo las penalizaciones. Entonces, las penalizaciones que me indican acá, de nuevo, 25 menos 24 daría 1, 24 menos 22 daría 2, y aquí en las penalizaciones 24 menos 22 daría 2, y la penalización 25 menos 24 daría 1. Identifico la mayor penalización, obtengo este 2 con este 22 y esta fila de este 2 con este 22 también. Entonces hago ahí la asignación, resultándome esta de 0. Quiere decir que esta ya está satisfecho. Como esta ya está satisfecha, la penalización sobra. Y como ya quedan dos casillas nada más, ya no hay necesidad de hacer penalizaciones. Entonces aquí a 24 voy a asignar 100 y aquí a 25 voy a asignar 30. Las diferencias dan 0 y las diferencias dan 0. Entonces quedaría resuelto por la aproximación de Vogel. Y observamos que costos mínimos y aproximación de Vogel dan exactamente lo mismo. Entonces esa sería la asignación más económica, la que encontramos acá. Enviar 100 unidades desde Sogamoso a Palmira, 30 de Sogamoso a Ocaña, 125 de Duitama a Cali, 15 de Duitama a Palmira y 110 de Tunja a Ocaña. El segundo caso del problema de transportes es aquel donde la sumatoria de las demandas es mayor a la sumatoria de las ofertas. Veamos. Ahora bien, teniendo este problema donde la demanda es mayor que la oferta, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es verificar la sumatoria de la demanda y la sumatoria de la oferta. Aquí podemos observar que la demanda supera en 40 unidades a la oferta, por lo cual tenemos que crear una fila ficticia con costos ceros y esa cantidad para poder igualar la oferta de la demanda. Entonces aquí sumamos de nuevo la oferta y miramos que ha quedado balanceada. Como si está balanceada, proseguimos a desarrollar por la esquina noroeste. Bueno, entonces nos citamos en esta parte entre 130 y 125, como ya vimos, puedo asignar 125. Recuerden siempre hacerlo de la diferencia para no tener ningún problema. Menos este valor y menos este valor. Después desplegamos para que Excel nos copie las fórmulas. Asimismo, lo vamos a hacer con la demanda por este lado de la columna. Y desplegamos para que Excel nos copie la fórmula. Bueno, entonces, como vemos aquí que la columna ha quedado satisfecha, vamos a dejarla así para no tenerla en cuenta. Vamos a la siguiente esquina noroeste, donde vemos que el cruce entre 5 y 115, el menor es 5. Vamos entonces a observar que la fila ha quedado satisfecha y nuestra nueva esquina noroeste es esta. Entre 140 y 110, el menor será 110, lo cual nos indica que la columna está satisfecha. Ahora bien, nuestra esquina noroeste es este. El menor entre 30 y 180 será 30,
el menor entre 110 y 150, el menor es 110, y entre 40 y 40, el menor es 40. Asigno 40 y veo que las diferencias son ceros, tanto en oferta como en demanda. El valor de envío para este problema me da 8555. Ahora vamos a desarrollar el problema por los costos mínimos. Entonces, el siguiente valor es determinar el costo de envío más bajo de toda la matriz. Pero hay una condición especial que nos indica que el valor de los costos cero de la fila ficticia se deja para asignar en último, a pesar de ser el menor costo unitario. Aquí lo dejo resaltado en rojo para que no lo olvidemos y lo tengamos presente. Entonces, sin tener en cuenta los ceros, vamos a identificar el menor valor, que es este 21. Entonces, la menor cantidad entre 140 y 125 resulta 125. Para lo cual ya tendríamos la columna satisfecha. Vamos a identificar el siguiente menor valor en los costos unitarios y resultan estos 22. Vamos a hacer un desempate. Vemos que acá en este 22 yo puedo asignar 15 y en este 22 yo puedo asignar el menor valor entre 110 y 180, que es 110. Para hacer el desempate escojo el mayor valor, para lo cual esa fila quedaría satisfecha. Sigo con el menor valor, que es este 22. Entre 15 y 115 el menor es 15, para lo cual tendría esa fila satisfecha. El menor costo resulta ahora ser el 24. La menor cantidad que yo puedo asignar entre 130 y 100 es 100, para lo cual ya tenemos la columna satisfecha, y el menor valor que continúa sería el 25. La menor cantidad entre 30 y 70 sería 30, para lo cual esa fila quedaría satisfecha y me quedaría solo para asignar entre 40 y 40, el menor valor sería 40. Como las diferencias ya me han dado 0 entre oferta y demanda, el problema ha quedado resuelto por el algoritmo de los costos mínimos, para lo cual el valor de envío ha sido 8525. Recordemos que en la esquina noroeste teníamos 8555, costos mínimos 8555. Vamos a desarrollar el problema por el último algoritmo, denominado aproximación de Vogel. Para ello es necesario crear una fila y una columna denominados penalización. Como lo indico y lo dejo aquí resaltado, las penalizaciones resultan de la resta de los dos menores costos de envío unitarios por fila y por columna. ¿Qué indica eso? Vamos a hacerlo primero por fila. Los dos menores costos de esta fila son 24 y 23. La resta entre sí da 1. En la siguiente columna los dos menores costos son 22 y 21. La resta da 1. En la siguiente columna los dos menores costos son 23 y 22. La resta da 1. En la siguiente columna la resta son dos ceros. 0 menos 0 da 0. Vamos a hacerlo ahora por columna. Los dos menores costos son 21 y 0, la resta da 21. Los dos menores costos da 22 y 0, la resta da 22. Y en la siguiente columna los dos menores costos son 22 y 0, la columna da 22. El siguiente paso es hacer asignación. La asignación se hace en la mayor penalización hallada. La mayor penalización es 22, pero resulta aquí un empate. Para hacer el desempate me voy en esa columna, por esa columna que es por donde resultan las penalizaciones, identifico el menor costo. El menor costo de esta columna es 0 y en la siguiente columna es 0. Sigue habiendo un empate. Para hacer el desempate, entonces, lo que determino es la mayor demanda entre esas dos columnas. La mayor demanda es 180 y ahí hago la asignación. Esa fila ha quedado satisfecha, por lo cual la penalización ya no se va a tener en cuenta. Como siguiente paso, vuelvo a hallar las penalizaciones. Aquí las penalizaciones no han variado en ninguna de estas tres filas. Me voy por columna. Los dos menores costos resultan ser 21 y 23. La resta entre 21 y 23 da 2. Las siguientes menores costos son 23 y 22, la resta resulta ser 1.
y los dos menores costos de la última columna resulta ser 24 y 22. La resta es 2. Enseguida entonces hallo la mayor penalización que resulta estos dos números 2. Me voy por columna, identifico el menor costo entre ellas. El menor costo de la primera columna resulta ser 21 y el segundo costo resulta ser 22. El desempate lo hago por el menor costo, que es 21. Entonces, entre 140 y 125 yo puedo asignar 125, para lo cual esa columna ha quedado satisfecha. Como ha quedado satisfecha, la penalización no la voy a tener en cuenta. Bueno, resulta que vuelvo a hallar la penalización y por fila me ha variado. 25 menos 24 da 1, 24 menos 22 da 2, 23 menos 22 da 1 y por fila no me ha variado. Hallo la mayor penalización entre ellos, es 2 y 2. Me voy por columna y el menor costo resulta ser 22 y por fila el menor costo resulta ser 22. ¿Cómo hago el desempate? La mayor cantidad que yo pueda asignar. Aquí podría asignar 15 y aquí podría asignar 110. La mayor cantidad entre ellos es 110, para lo cual esa fila ha quedado satisfecha. El siguiente paso es hallar una nueva penalización. La penalización por fila no se han modificado y por columna sí. 24 menos 22 da 2, 24 menos 25 da 1. Encuentro la mayor penalización, que es 2 y 2. Me voy por columna y el menor costo es 22 y el menor costo por fila es el mismo 22. Entonces hago asignación ahí. Esa fila ha quedado resuelta. Ya no puedo hallar más penalizaciones. Como no puedo hallar más penalizaciones, entonces enseguida determino el menor costo. El menor costo entre 24 y 25 es 24 y el menor número entre 130 y 100 resulta ser 100 y me queda el 25. El menor número entre 30 y 30 es 30, para lo cual queda resuelto el problema por el método de aproximación de Vogel, dándome un costo de envío de 8.525. Quiere decir que me dio igual al método de los costos mínimos, pero más barato que el método de la esquina noroeste, resultando una asignación de 100 unidades de Sogamoso a Palmira, 30 de Sogamoso a Ocaña, 125 de Duitama a Cali, 15 de Duitama a Palmira, de Tunja a Ocaña 100 unidades y el excedente de 40, esta casilla ficticia. El caso 3 para problemas de transportes es aquel en el que la sumatoria de las demandas es menor a la sumatoria de las ofertas. Veamos. Encontramos un problema de este modo. Sumamos las demandas para verificar y sumamos las ofertas, con lo cual tenemos que la demanda es menor a la oferta. Lo que procedemos a hacer entonces es crear una columna ficticia con costos ceros y el excedente lo agregamos en la misma, procediendo a sumar la demanda. Observamos que la tabla está balanceada. Proseguimos entonces a desarrollar cada uno de los algoritmos como hemos visto en los videos anteriores.